Buenos días. A continuación les voy a contar sobre la acidez de los alcoholes. Eh, bueno, quería comentarles primero sobre el bioetanol. El bioetanol, pues ustedes recordarán que es el etanol que se usa hoy en día en casi el 10% en la gasolina y pues se ha obtenido a partir de un proceso ecológico, ¿no? A través, por lo menos aquí, bueno, que hay una que se obtiene a través de las uvas, pero por lo menos en Colombia se obtiene a partir de la caña de azúcar. O sea, la caña de azúcar se fermenta, se destila para obtener el alcohol bruto, 92%, y ese es el que va a llegar al 99,9%. Como bioetanol, ¿no? Se conoce bioetanol porque es obtenido a partir de un proceso energético y se usa como aditivo en la gasolina. ¿Qué es lo relevante acá? Es comparar entonces entre el bioetanol, por ejemplo, que es obtenido a partir de un recurso renovable, ¿cierto? Que es la caña de azúcar, y compararlo con el isoctano, que es un recurso de la gasolina. Si nosotros miramos el proceso de combustión, ambos procesos son similares. Se consume oxígeno en ambos casos y se va a producir CO2 y agua. Entonces, si ambos procesos producen las mismas sustancias, CO2, entonces, ¿por qué decimos que el bioetanol es un proceso amigable con el ambiente? La respuesta radica en que el petróleo es una fuente no renovable. Al ser el petróleo una fuente no renovable, significa que se tardó millones y millones de años para poder obtenerse, así que si nosotros lo usamos para formar el CO2, entonces lo que estamos haciendo es llevando una materia prima, ¿cierto? Que ha estado guardada en el suelo durante mucho tiempo, muchos años, y la estamos devolviendo al ambiente en forma de CO2. Mientras que el bioetanol es una fuente renovable, ya que se obtiene a partir de las plantas. Las plantas pues tienen periodos de crecimiento más cortos, obviamente, y eso hace que se conozca como una fuente renovable. ¿De acuerdo? Ahora, estaba pendiente de revisar la acidez de los alcoholes. Entonces nosotros podemos empezar a revisar esta tablita donde se encuentran los nombres de los alcoholes, las estructuras y los valores de caso A y de P caso A, dependiendo para cada estructura de alcohol. Lo que tenemos que entender ahora es cómo cambia ese valor de caso A dependiendo del alcohol, y cómo cambia el valor de P caso A dependiendo del alcohol. Pero primero debemos nosotros también conocer cómo cómo se calcula, ¿no? Entonces, mira, aquí por ejemplo, debemos aprender que a medida que aumenta el número de carbonos, ¿cierto? Está aumentando el valor de pKa. Y entre mayor valor de pKa, el alcohol es menos ácido. Entonces, yo pregunto, por ejemplo, ¿cuál es menos ácido? ¿El etanol o el metanol? La respuesta va a ser el etanol, ¿sí? Porque tiene mayor valor de pKa. Entonces, ¿cómo aumenta la acidez según el número de carbonos? La acidez disminuye a medida que aumenta el número de carbonos. Podemos hacer el mismo razonamiento con grupos electronegativos conocidos como halógenos en la tabla periódica. Recordemos que los halógenos en la tabla periódica son el cloro, el bromo, el flúor, perdón, y el bromo. Entonces, en este caso tenemos un ejemplo donde tenemos un compuesto que está clorado una vez y ese que está fluorado 3 veces, ¿cierto? Entonces, a medida que nosotros aumentamos el número de cloro o de halógenos, vamos a observar que disminuye el valor de pKa, por lo tanto, se vuelve más ácido. Entonces, es más ácido el trifluoroetanol que el cloroetanol. Ahora, ¿cómo podemos calcular el valor de pKa? El valor de pKa está definido como menos logaritmo de caso A. Es decir, que a partir de estos valores que están en esta columna, nosotros debemos calcular el valor de pKa.
Entonces, por ejemplo, si queremos calcular el valor para el metanol, que es 3,2 por 10 a la menos 16, tenemos que hacer menos logaritmo de 3,2. En la calculadora usar EXP, esta tecla, ¿cierto? Escribimos menos 16 y esto nos tiene que dar 15,5. Si nosotros queremos hacer lo contrario, calcular el valor de K sub a partir de los valores de Pk sub A, lo que debemos hacer es usar el despeje de la anterior ecuación, o sea, esta expresión K sub A igual a 10 a la menos Pk sub A. Entonces observemos que si nosotros tomamos el valor de 15,9, debemos escribir K sub A igual a 10 a la menos 15,9, pero este 10 en la calculadora debemos primero oprimir Shift, ¿sí? Y la tecla 10 a la X que está aquí en amarillo para que pueda funcionar, que sería el segundo paso. Y de esta manera entonces nos tendría que dar 1,3 exponente o por 10 a la menos 16, que sería el valor que está acá. Si da un valor aproximado 1,25, pues es correcto. Eso depende del modo en que esté trabajando en la calculadora. Bueno, hagamos este otro ejercicio. ¿Cuál será el pK sub A del 2-cloroetanol? Entonces estamos hablando de este compuesto. Entonces si nos preguntan el pK sub A del 2-cloroetanol, quiere decir que debemos calcular menos logaritmo de 5,10 por 10 a la menos 15.